ya con un economista de mate, mirador de la actualidad del trabajo y la economía, Universidad de Rosario, con Abraham Lavid. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Rusia te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, a ver, viendo lo que está, los últimos datos de la economía, el dólar que aumenta, etcétera, etcétera, Milei dijo que lo peor ya había pasado. ¿Esto es cierto o es simplemente una utopía? Es difícil saber si ya pasó lo peor. Lo cierto que si ya pasó, todavía no empezamos a salir. En todo caso, estamos en el fondo del pozo. ¿A qué me refiero concretamente? A que la actividad económica viene mostrando una desaceleración que ya es recesión, está cayendo, ya cayó muchísimo el consumo, cayó más todavía la inversión a partir de la brutal caída de los ingresos, tanto de los salarios como de las jubilaciones, como de las asignaciones. Y entonces la economía no encuentra forma de reactivarse, porque no hay consumo, como te decía, no hay inversión privada y tampoco hay inversión pública, que tradicionalmente en Argentina ha sido el Ujú. motor que le permite sortear este tipo de circunstancias históricas. Pero bueno, la inversión pública, el gasto público también está completamente parado. Entonces, yo entiendo que en este momento estamos en una recesión bastante abajo. Si estamos en el fondo, todavía no empezamos a salir, pero me parece que todavía no tocamos fondo. Tampoco hay mucho más para bajar, pero efectivamente estamos muy metidos en la recesión. O sea, se puede estar peor. Yo creo que en parte sí, porque no hay mecanismos económicos que nos muestren cómo saldríamos de este pozo. No hay mecanismos económicos, me refiero a que justamente el consumo no avanza porque los salarios perdieron entre 10 y 20% de poder adquisitivo, las Mm. jubilaciones otro tanto. Las inversiones privadas tampoco están avanzando porque en este contexto donde nadie consume, difícilmente un empresario apueste a invertir, sobre todo teniendo en cuenta que hay una enorme capacidad ociosa, es decir, que no se están utilizando las industrias, que hay turnos completos que se dejaron de ocupar, que hay gente que está sin hacer horas extras, es decir, toda la industria tiene una enorme capacidad ociosa, por lo tanto tampoco hay inversión, ni inversión pública, como les contaba antes. Bueno, difícilmente encontramos la forma de salir. No veo los mecanismos económicos que nos ayuden a salir, más allá de ciertas ideas o expectativas que pueda haber, pero no vemos la materialización en todo caso de esas expectativas que también, hay que decirlo, son bastante poco esperanzadoras. Mm. A ver, el gobierno tiene su ley bases, 200 leyes más o menos, modificada más un RIGI, más un paquete fiscal hecho a medida de mercado. Sin embargo, el famoso mercado no responde a lo que quiere Milei, lo que quiere Caputo. ¿Es realmente lo que estaba buscando el mercado esto o se pasaron de listos Caputo y Milei? Es muy buena pregunta. Yo creo que sí, efectivamente ajustaron de más, ajustaron mucho y la Argentina vive en base a su mercado interno. Esto es más allá de los deseos o de la visión de futuro que pueda tener el gobierno, concretamente en lo que mueve la economía argentina es el mercado interno. Ujú. Hacer caer tanto el mercado interno, hacer caer tanto el poder adquisitivo de las mayorías, hace que justamente sea difícil la reactivación. Entonces, el mercado puede querer o avisorar un país distinto, inclusive Milei y Caputo pueden avisorar un país distinto, pero la transición a ese país distinto no es automática. Mm. Entonces, en el medio simplemente están destruyendo, o por lo menos poniéndole buenos palos en la rueda al crecimiento de la economía tal cual la conocemos. Bueno, la pregunta es cómo vamos a salir y sinceramente, repito, no me queda claro cómo va a pasar eso. Ahora, Cavallo les pide que devalúen y llevan un dólar oficial a 1.000 pesos, que liberen los dólares financieros. Economistas propios y extraños dicen que el modelo Milei ya se agotó, el shock, el famoso rebote en B. ¿Vos coincidís con esto? ¿Qué opinás? Y el modelo está, no sé si agotado porque apenas van 6 meses, pero efectivamente está en un momento complejo porque la devaluación inicial ya se agotó en términos reales, es decir, todo lo que se había ganado como devaluación se perdió a partir de la inflación que siguió. Prácticamente estamos en el mismo nivel de valor real del dólar que había en diciembre. En el medio se están destruyendo puestos de trabajo, están cerrando empresas. Eh, bueno, vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo piensa salir o cómo piensa Milei que vamos a llegar a la economía que él piensa? Mm. Eso no queda claro. ¿Van a venir inversiones extranjeras? Eso demora tiempo.
Va a haber inversiones privadas que reemplacen la obra pública, también demora. Estamos hablando a veces de demora de años. Bueno, en el medio la economía no avanza. Entonces, está estancado, efectivamente, está en un punto en un punto de quiebre la economía nacional. ¿Hacia dónde va a ir? Tiene que haber algún cambio de timón o tiene que haber algún cambio en alguna de las variables. Lo que pasa es que las decisiones han sido en términos distributivos muy fuertes. Me refiero a que lo que pasó en los primeros meses es que hubo una gran distribución del ingreso en favor de los que más tienen y en contra de las mayorías. Bueno, eso sí pasó, eso es parte del modelo, esa búsqueda de la redistribución del ingreso sí pasó y me parece en ese sentido que, nada, que bueno, tiene que haber algo para pensar cómo va a resurgir la economía nacional. Ahora, el Fondo Monetario ya avisó que no quiere dolarización, que no quiere un banco central cerrado, habla del modelo peruano. ¿Hacia dónde vamos? Y el modelo peruano de alguna manera es parte de lo que está buscando Milei. Milei me parece que su norte, su objetivo máximo en su momento ha sido siempre, él lo ha dicho, volver a la Argentina del siglo XIX. Y la Argentina del siglo XIX se parece bastante a ese modelo peruano. Una Argentina con una minoría, una élite rica, una mayoría de personas por debajo de la clase media, o sea, una clase media que prácticamente desaparece. Mm. Y en última instancia me parece que esa es la gran búsqueda. Con dolarización o sin ella, me parece que la dolarización ha pasado a segundo plano porque en definitiva la gran búsqueda de Milei es achicar la inflación. En ese sentido, algo ha logrado porque la inflación, por lo menos los primeros meses, después del shock inicial, empezó a bajar. Bueno, la pregunta hacia dónde vamos me parece que la búsqueda va por ahí, a una Argentina más desigual, a una Argentina insertada en el mundo, pero de una manera completamente dependiente y de una manera completamente atada a los vaivenes del mercado internacional. En definitiva, el modelo peruano tiene bastante de eso. Ahora, vos sos de una provincia con bastantes problemas del índole policial, Santa Fe. Me imagino que económicamente estamos hablando el mismo idioma. Sí, tenemos problemas de desigualdad, por supuesto, y esa desigualdad siempre se traduce en violencia. Entonces, efectivamente, eh, si pensamos en una economía que tiende a cada vez mayor desigualdad, me parece que los niveles de violencia lamentablemente van a estar asociados a eso, porque el problema no tiene tanto que ver con la riqueza o la pobreza, sino justamente con esto que te nombro, con que los ricos sean más ricos y que las grandes mayorías, sobre todo los sectores medios que se empiezan a empobrecer, se encuentren cada vez más lejos de esos ricos. No tanto por Ahora, una cuestión de riqueza o pobreza, sino por una cuestión de desigualdad. en Rosario bajó el consumo un 50%, ¿puede ser? El consumo en general, no me parece que, no tanto, no sería tan drástico, no tengo los números exactos de la Mm. ciudad. Sí bajaron, los datos de violencia sí bajaron bastante, pero no tanto el consumo 50%. La ciudad está un poco, obviamente, cayó la gastronomía, el turismo, por supuesto, y en los últimos meses bajó mucho el turismo local, entonces, bueno, sí, está un poco golpeada económicamente la ciudad, no sé exactamente en cuánto, sinceramente no te podría afirmar. Mucha gente en la calle, durmiendo en la calle. Y como en todos lados, pero sí se ve más gente durmiendo en la calle, es un fenómeno que está pasando más, se ve más, sí, completamente de acuerdo, eso sí está pasando. Eh, Entonces, lo que yo trato de entender a la oligarquía, a la clase alta, este modelo económico es una venganza, porque no, los números no le dan a nadie, salvo que ellos quieran pagar menos impuestos simplemente para que vea, para establecer clase alta, clase baja y que la clase media tenga su certificado de defunción. Algo hay de esa especie de revancha de clase, esa especie de revancha de clase que ya la vivimos en el año 76, que la volvimos a vivir en la década de los 90, donde, bueno, efectivamente hay un revanchismo que además en este caso viene a destruir mucho de la identidad nacional. Me parece que lo que porta mucho este gobierno tiene que ver con eso, con una destrucción muy fuerte de nuestra cultura, el arte, el deporte, la ciencia, la educación, todo lo que nos da orgullo como argentinos. Es lo que está siendo herido en este momento, lo que está siendo atacado. Y me ¿Mm? parece que esa revancha entonces vino por más que la economía, vino por, por la
demostración de quién es quien manda en nuestro país. Bueno, me parece que en ese sentido sí veo una revancha. Y nada, insisto en esto, en esta destrucción de los valores colectivos, de la cultura. Bueno, que lo vemos en el desfinanciamiento de todo lo que es el arte, la ciencia, el deporte, Ujú. las universidades, por supuesto. David Abraham, economista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, gracias por tu tiempo aquí en Radio Belgrano. No, gracias a ustedes por la llamada, muy amable. Hasta